Siempre me gusta arrancar de la misma manera. La verdad que está bueno ubicarnos en el mapa, entender dónde están los antiguos, cuál es su área de influencia y qué podemos recorrer desde acá. Ahí en ese mapa con la región vemos a los antiguos en el corazón de la Patagonia, de alguna manera equidistante de la zona norte, con Bariloche como eje central, o de la zona austral con Calafate, el Chaltén y Ushuaia, o incluso de la costa atlántica con Puerto Madryn, ¿no? Así que ese es como el principal punto interesante. Estamos como equidistantes de todas las otras Patagonias. Nosotros no operamos en Patagonia Norte ni en Patagonia Austral, sino que nos focalizamos desde hace más de 10 años en desarrollar esa porción central, la menos conocida tal vez, la que tiene más por descubrir, si se quiere también, siendo los antiguos una muy buena base desde donde explorar toda esta porción central. Nosotros estamos basados en los antiguos, que está, a ver, sobre el corredor de la Ruta 40, estaríamos como a mitad de camino entre Esquel, que suele ser el último punto turístico de Patagonia Norte, y el Chaltén. Estamos a 600 kilómetros de cada uno de esos destinos. Y bueno, y desde acá, como les decía, exploramos toda la porción central. ¿Por qué los antiguos? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? El Parque Patagonia, lo que solía ser como el agujero ahí de la Patagonia, ¿no? Una zona poco visitada, bastante inaccesible. ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad hay algunas razones y para eso a mí me gusta mostrarles un contraste de la zona de los últimos 10 años y pongo como punto de partida el 2010, porque fue cuando nosotros empezamos a operar acá en la zona. 10 años atrás, la Ruta 40 era enteramente de ripio. En todo Santa Cruz, la Ruta 40 era de ripio, y gran parte en Chubut también. Y la verdad que era muy difícil llegar acá, si bien vamos a ver después que seguimos estando un poquito inaccesibles, en ese momento era aún mucho más difícil. Era literalmente bajarse del vehículo y quitarse el polvo de encima. Con suerte el vehículo que aguante a las piedras de la Ruta 40 y llegar y encontrarse con una oferta de servicios bastante básica, un alojamiento, un restaurante, algo para comer que con suerte estaba abierto. Y a la vez estábamos de alguna manera a la sombra de otros destinos que estaban en su plenitud. Calafate acababa de inaugurar su aeropuerto, el Chaltén dejaba de ser la meca de escaladores para transformarse en el destino de trekking de Argentina. Entonces, con ese contexto no podíamos aspirar más que ser un destino de paso de aquellos que se aventuraban y se animaban a recorrer esta Ruta 40. La verdad que eso fue cambiando, en estos 10 años fue cambiando, la 40 se fue asfaltando, la temporada se fue ampliando, estos destinos que estaban en su plenitud empezaron a mostrar primeros signos de saturación. Aquel que conoció el Calafate y las pasarelas del Moreno hace 20 años saben que hoy ya no es lo mismo, hay más aglomeramiento, que parece que es como una mala palabra en este momento, y a la vez las áreas naturales que nos rodeaban, que después de a poquito les voy a ir mostrando, empezaron a ponerse en valor a partir de la creación de áreas protegidas. En esto jugó un papel muy importante y está jugando un papel muy importante la Fundación Rewilding, o CLT, o Flora y Fauna, tiene varias denominaciones. Rewilding es la actual, es una fundación creada por Douglas Tompkins, que bueno, viene apoyando, impulsando la creación de áreas protegidas, como les decía, poniendo en valor todas estas áreas naturales que nos rodean, y con estas cualidades, ¿no?, tan valoradas, tan atractivas post pandemia, como esto que les menciono, ¿no?, de poco aglomeramiento, poca visitación, grandes espacios, plena naturaleza. Así que eso nos pone contentos de cara a lo que viene. Contarles un poquito más sobre mí. Tengo 41 años, como ya saben, nací en Buenos Aires, y hace 15 años que estoy en Los Antiguos.
bueno, siempre fue fanático de los deportes de montaña, de correr, de esquiar, de andar en bicicleta, andar en kayak. De hecho, ahora cuando termine la capacitación voy a ir a remar con un amigo. Y siempre, bueno, como mencionaba, apasionado por la Patagonia y por mostrarla, ¿no? Por ser anfitrión, lograr que el resto se maraville de la misma forma que siempre me sucedió a mí. Y un poco motorizado por esta pasión y por las ganas de viajar que fundé Chelenco Tours en el 2011. Un poco para quiénes, ¿no? Y eso es interesante como para ustedes también empezar a ver a quiénes ofrecerles esta Patagonia. La verdad que tenemos un número similar de pasajeros nacionales e internacionales, pero digamos, más allá de ese perfil de edad, ¿no? Y demás, me gusta hablar un poco de las motivaciones a mí. Son viajeros fanáticos de Patagonia, sobre todo que son argentinos. Nadie de casualidad llega a los Antiguos y al Parque Patagonia. En general son viajeros que tienen esa gran conexión con la naturaleza, en búsqueda del lujo natural, como lo llamo yo, ¿no? Para mí, llegar a un mirador y estar solo vos con el lugar o caminar por un sendero y no cruzarse con nadie es el concepto de lujo natural que en general buscan aquellos que nos visitan. Y donde el viaje es una forma de enriquecerse, no son rutas de aprendizaje, no es simplemente venir y a hacer fotos, sino a que sea una inmersión en la naturaleza, en la cultura local, en las costumbres. Ojalá que sea una experiencia, un antes y un después, ¿no? Así es como en estos 10 años venimos viendo que esta zona la vivencian aquellas que nos visitan. Bueno, y mientras empiezo ya a compartirles algunas imágenes de los paisajes, de los grupos, pasándola lindo, para que, bueno, vayan viendo qué les espera acá en la zona. Y ahí ya empezar a entrar un poquito más en la parte de producto, contarles que hay un primer desglose que tenemos de servicios. Por un lado, paquetes que son lógicamente programas de varios días, que además de las excursiones involucran los traslados desde el aeropuerto, el alojamiento, y que son programas que se rigen por un calendario con fecha fija de salida, que ya están publicados. Después, por otro lado, contamos con excursiones, que son actividades por el día, más pensadas para viajeros independientes que pueden llegar en un vehículo rentado o un vehículo propio en el caso de un argentino, o incluso en algún bus regular que recorre diariamente la Ruta 40. Y finalmente los servicios a medida, que bueno, es gran parte de lo que hacemos. Pueden ser estos mismos paquetes o excursiones, pero operadas en privado o en fechas especiales. O tenemos muchos itinerarios de intereses especiales, ¿no? Crece mucho los safaris de fotografía, el avistaje de fauna, los viajes de botánica, arqueología. Bueno, hay un montón de atractivos en torno a esta zona. Entonces estos viajes pueden ser tematizados. Vamos a ver hoy algunos paquetes, para no extendernos tantos, vamos a ir a los principales si se quiere. Acá yo les presento 3 opciones para recorrer la zona de diferente duración y cada una con intereses o atractivos diferentes. Yo ya les mostré un poquito dónde estamos ubicados, dónde están los Antiguos, dónde está Patagonia Central. Me gustaría ahora contarles cómo llegar acá, porque es un poquito complicado. Si bien lo hemos trabajado mucho en estos años como para que sea bien interesante, no tenemos un aeropuerto en los Antiguos. Entonces nuestro aeropuerto más cercano es el de Comodoro Rivadavia, que está sobre la costa y nosotros estamos sobre la cordillera. Entonces tenemos un traslado largo.
Y entonces, para optimizar mejor el tiempo y obviamente el costo que implica estos traslados, hemos desarrollado unos traslados mezclados con excursión, como para que desde el minuto cero, aquel que arriba al aeropuerto es recibido por un guía y empieza a recibir una bienvenida a la Patagonia, una guiada de introducción a la región, y donde desde ese primer momento que está trasladándose a los antiguos, también está recorriendo y con esta posibilidad de visitas intermedias tanto a la ida como a la vuelta, con rutas diferentes. Tenemos una ruta para entrar y otra para salir, ambas asfaltadas. En este mapita interactivo que les muestro, se ven los recorridos de entrada, donde pasamos por el bosque petrificado de Sarmiento, que es un atractivo geológico súper importante, es un área protegida provincial de Chubut, bueno, como bosque petrificado de los más importantes del mundo. Y nosotros tempranos en la mañana pasamos por el aeropuerto, cerca del mediodía hacemos esta visita intermedia, como para media tarde llegar a Los Antiguos, que ya está sobre la frontera con Chile, a orillas del Gran Lago de Buenos Aires. Y después de estar una serie de días acá en Los Antiguos y recorrer la región, volver, como les decía, al aeropuerto, pero por otra ruta que va por el norte de Chubut y con otra visita intermedia, en este caso una lobería, ¿no? Algo bastante inesperado para un destino de cordillera, pero bueno, el hecho de tener el aeropuerto sobre la costa nos permite eso. Ambos accesos tienen la misma distancia, 450 kilómetros, bueno, totalmente asfaltados, una duración desde el pick-up en el aeropuerto hasta el check-in en el hotel de entre 6 y 8 horas. La ida tiene unas 8 horas de duración, porque bueno, la visita al bosque lleva un poquito más de tiempo y demás, y el retorno unas 6 horas. Que básicamente es lo que suele durar una excursión por el día, o sea que no es ni más ni menos que eso, ¿no? Y la idea es hacer y tenemos la alternativa de que el retorno no sea como Rivadavia, sino de que uno pueda combinar esta región de los Antiguos con, por ejemplo, la zona de Calafate o Chaltení, y de repente retornar a Buenos Aires, por ejemplo, desde el Calafate o a Córdoba, bueno, diversos destinos, ¿no? Y la idea es hacer un recorrido visual de cada uno de estos servicios, como para uno poder volverlo lo más tangible posible, comenzando bueno, con el aeropuerto que fue recientemente reinaugurado, así que es muy cómodo para recibir a los grupos. La ruta de acceso, muy escénica, muy colorida, con esos primeros troncos que empiezan ahí a aparecer incrustados en estos badlands, que es como se llama, son geografías con muy poca materia orgánica, son arcillas y con muchos minerales. Y bueno, y con ese trekking para empezar a entender cómo estos troncos se transformaron en piedra, ¿no? Es un trekking muy sencillo, unos 2 kilómetros. La mayoría de las actividades que vamos a ver son aptas para todos. Cuando diseñamos un viaje, lo diseñamos pensando en que sea accesible a todos, ¿no? Y al final del día llegar a Los Antiguos, en una bahía muy reparada, a orillas del lago Buenos Aires, como les decía, con la cordillera de fondo, en un ambiente y paisaje muy diferente al que uno atravesó durante todo el día, mucho más abrigado, más verde, muy reconfortante, y de repente alojando en esta hostería frente al lago. Este lago es el lago más grande de la Patagonia, es compartido con Chile, segundo en tamaño de Sudamérica, así que realmente es inmenso. Y bueno, en el caso de volver a Caleta Olivia, a Comodoro Rivadavia, pasaríamos por la lobería, como les mencionaba antes, ¿no? Así que bueno, con este primer capítulo me importaba tratar de explicarles cómo llegar y cómo salir de Los Antiguos desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Tenemos otras formas de acceder a Los Antiguos, sobre todo a través de Ruta 40, que más adelante les voy a comentar un poquito, pero este es como, si se quiere, la modalidad más rápida para llegar a Los Antiguos. Y una vez que uno está acá, empezar a recorrer. En este caso, el primer programa que les estoy presentando es el circuito del Parque de Patagonia.
Es un programa de 7 días que recorre, bueno, los principales atractivos en torno a esta área protegida, bastante nueva, bastante novedosa en la oferta de geografías y de atractivos naturales que tiene. Entonces, el primer día transcurre con este traslado del aeropuerto, y a partir de ahí pasaríamos al segundo día, donde lo dedicaríamos a navegar el lago y visitar unas formaciones que se están volviendo cada vez más conocidas, unas formaciones de mármol a orillas del lago, en este caso del lago chileno. Nosotros estamos, a la salida del pueblo ya tenemos la frontera con Chile, estamos como muy integrados con Chile, más allá de la situación actual de fronteras cerradas. Entonces, en la mañana, lo primero que hacemos, luego de pasar a buscar al grupo por el hotel, es cruzar la frontera, una frontera, olvídense las fronteras congestionadas, ¿no? Esta es más de esta Patagonia poco visitada, uno llega a la frontera y nunca hay nadie, digamos. Así que cruzar la frontera es algo muy sencillo. Y una vez que uno cruza la frontera, recorre un camino extremadamente bonito que va bordeando toda la costa sur del lago, en un camino donde nos vamos internando hacia la cordillera, hacia la zona de bosque, tramos muy panorámicos que van balconeando sobre el lago, para finalmente navegar a estas formaciones de mármol, como les decía antes. El detalle de servicio que mostramos ahí arriba en realidad es válido para cualquier excursión que brindemos. Siempre los traslados son guiados y van a haber una serie de picnics que armamos en puntos panorámicos o en lugares atractivos. Así que vamos a viajar un poco con las fotos. Acá pueden empezar a ver cómo el camino va literalmente, va colgado de la montaña, ¿no? Y cómo vamos entrando en zona de bosque y de cordillera. Ahí destaco el vehículo para que no se pierda en esa inmensidad. Estamos hablando de un lago que tiene más de 150 kilómetros de largo por 45 de ancho, realmente gigante. Y empieza a aparecer la cordillera y glaciares en esas cumbres, que bueno, ya acá se ven mucho más cerca, al costado del camino, los ven ahí colgando. Y el bosque cada vez se vuelve más frondoso, y por la tarde, antes o después del almuerzo, hacemos la navegación. Eso es carbonato de calcio, una piedra caliza que en contacto con el agua, por efecto químico, se va disolviendo y forma todas esas cavidades que navegamos por espacio de 1 hora. Este atractivo por sí solo está traccionando toda esta región de Patagonia, es un atractivo único en el mundo. Y bueno, Los Antiguos es un punto de zarpe ideal para hacer esta excursión. En realidad es un gran acantilado de mármol de donde se han desprendido estos grandes islotes. Algunos los navegamos, otros están sobre la costa del lago, entonces vamos como entrando y saliendo de cuevas. Es una experiencia alucinante que toma 1 hora más o menos. Eventualmente, para aquellos que les guste un poquito más la actividad, se puede organizar en kayak esta navegación, pero de forma estándar es siempre embarcado. Y además estamos sujetos a condiciones de viento para hacerlo en kayak. Y a la vuelta de la navegación los esperamos con un brindis ahí con pisco sour chileno, ya que es el único día que entramos a Chile, entonces un toque ahí, un toque local medio inesperado y bueno, y de celebración después de haber navegado por esa maravilla. Y bueno, y a la vuelta además se siente menos el ripio con un pisco sour encima, ¿no? Así que así transcurre el segundo día de este programa, y a partir de ahí entramos en lo que sería el circuito del Parque Patagonia en sí. Es una vuelta de 4 días. Los Antiguos y Patagonia Central funcionan muy bien con estos diseños de circuitos donde van a ver que no vamos a alojar todos los días en Los Antiguos. Nos vamos a servir de otros pueblos que están cerquita como para armar recorridos circulares. Por ejemplo, en Lago Posada vamos a alojar en esta parte del programa, de donde estaba Marta, que comentaba recién, al principio de la transmisión. Y además aprovecho también para introducir un poquito más este proyecto de conservación del Parque Patagonia, del cual algunos tal vez hayan oído nombrar, pero bueno, es bastante novedoso, es uno de las últimas áreas protegidas creadas en el país.
En realidad es un proyecto binacional. Empezó siendo un área protegida en Chile, que después se extendió a Argentina. Algo bien interesante, ¿no? Flora y fauna no sabe de fronteras. Y aparte yo les hablé del integrado que estábamos con Chile, entonces está buenísimo tener un área protegida transfronteriza que mantenga el mismo nombre además, y donde los planes de manejo incluso son conjuntos. Y donde se está trabajando muchísimo el avistaje de fauna, que es un aspecto que no está tan, históricamente no estuvo tan trabajado, sobre todo en lo que es la Patagonia cordillerana, ¿no? Veníamos más a la Patagonia a ver paisajes. Y yo desde que estoy acá, desde que vivo en los antiguos y que recorro esta Patagonia central, siempre me llamó la atención la facilidad y la diversidad para el avistaje de fauna. Pero era algo de lo cual no se hablaba tanto, entonces estamos trabajando mucho ese aspecto y los invito a ustedes también a la hora de comunicar esta región patagónica, más allá de que sea una región nueva, poco visitada y demás, van a ir viendo que tiene valores únicos, únicos. En ningún lugar de Patagonia yo veo el avistaje de fauna que se ve acá y la diversidad de geografías que les voy a ir presentando. Y en esto del avistaje de fauna, nosotros estamos jugando con los Big Five patagónicos, así como África tiene los 5 grandes, nosotros también apostar a eso. Son 5 especies de mamíferos grandes, muy fáciles de ver en la zona. Bueno, no todos muy fáciles. Tenemos como los más fáciles, podríamos llamar al guanaco, al choique y al cóndor, y 2 figuritas más difíciles como el puma y el huemul, que es un ciervo patagónico, pero que año a año es más fácil de ver. Hay un trabajo enorme que está haciendo la Fundación Rewilding de monitoreo de la fauna. Tal vez ustedes sepan del trabajo que vienen haciendo hace más años en la zona de Iberá. Bueno, el mismo trabajo se está haciendo ahora acá. Y el macaco viano, como bonus track, como sexta especie, si se quiere, es una ave más chica, en peligro crítico de extinción, que es la instancia previa a la extinción, y que fue la razón originaria para la creación del Parque Patagonia. En realidad, el parque se crea como último recurso para evitar la extinción de esta especie. Hoy en día el parque está protegiendo mucho más que el macaco viano, pero así empezó todo, y por eso también lo destacamos acá. Acá les comparto un mapa del parque para seguir ubicándonos un poquito más en la zona, con los antiguos ahí en el centro arriba, ¿sí? Y con estos parches verdes, ¿no? Que si uno presta atención no están totalmente unidos. Cuando uno piensa en un área protegida, realmente lo que funciona es cuando uno tiene una gran área consolidada, un gran corredor biológico, ¿no? Y acá no sería que está sucediendo eso, sino que son parches, bueno, eso es parte de que está en proceso de creación el área protegida. Si bien formalmente existe desde el 2014, se viene intentando agrandar y estas parches verdes se está buscando que se unan, ¿sí? Como yo les decía, el Parque Nacional comenzó en Chile, ¿sí? Ahí se ve la línea fronteriza, esa línea punteada roja. A la izquierda... ¿Perdón? ¿Sí o no? Sí. A la izquierda, el sector chileno, ya formalmente entregado a parques nacionales, y donde la fundación ya no está trabajando. Hoy los esfuerzos pasan por el lado argentino. En el 2014, como les decía, se crea un primer núcleo central del parque, acá sobre la meseta del lago Buenos Aires, que es donde nidifica el macaco viano. Pero un par de años después se anexó el portal Ascensión, muy cerquita de los antiguos, que bueno, la Ascensión es la estancia más antigua y grande de esta zona, una estancia que abarca desde la costa del lago hasta el borde de la meseta a 1500 metros de altura. O sea, hay un gran desnivel, diferentes ecosistemas que protege. Pero bueno, no terminó ahí. Después, hace 2 años, se adquirió la zona de la Cueva de las Manos y el cañón del río Pinturas, ahí a la derecha de la imagen, que tampoco está unida al núcleo central. Después, más cerca, el año pasado, finalmente se concreta como ese puente que une con el núcleo central. Bueno,
seguramente si veamos este mapa de acá a 5 o 10 años, todo este núcleo vaya a estar unido a la Ascensión y todo esto vaya a estar unido al Parque Nacional Patagonia de Chile y sea finalmente este proyecto de gran área transfronteriza, binacional. Pero bueno, es interesante ir viendo cómo fue evolucionando y bueno, cuando vuelvan a ver el mapa de acá 5 o 10 años, acuérdense de todo esto que charlábamos hoy y bueno, a ver si finalmente se logra concretar. Son proyectos que toma tiempo, pero son muy interesantes y es muy lindo ser protagonista de todo eso. Bueno, volviendo un poco al programa, luego de esta introducción, yo les contaba que los primeros 2 días los íbamos a dedicar a la zona de los antiguos, con ese full day para navegar a las capillas de mármol en Chile, y de ahí vamos a unir el Valle de los Antiguos con la zona de los Lobos Posadas y Pueyrredón a través de la ruta escénica 41, que ahora les voy a comentar sobre esa ruta que es de las más lindas de la Patagonia. Vamos a dedicar la noche 3 y 4, como les decía, a la zona de Lago Posadas y Pueyrredón, para de ahí continuar a la zona de Cuba de las Manos y el portal Cañón Pinturas para el día 5 y 6 de este programa. El día 7 sería el retorno a Comodoro Rivadavia, al aeropuerto. ¿Sí? Volvemos a estos mapitas que vimos antes para ver bien en detalle cómo es la recorrida. Entonces, el día 1, rumbo sur, bordeando la frontera con Chile y recorriendo la ruta 41, la ruta más alta de la provincia, una ruta que llega a los 1500 metros de altura. Los Antiguos está a 200 metros sobre el nivel del mar. Y después descenderíamos a los Lagos Posadas y Pueyrredón, que están casi a nivel del mar, a 100 metros. Así que hay una gran diversidad de paisajes y ambientes que vamos a recorrer en estos días, día 3 y día 4. Y acá les quiero compartir imágenes de esta ruta para que traten de aproximarse a lo que es en vivo e indirecto, estos grandes paisajes, formaciones que más allá de atractivas son muy extrañas. Acá en primer plano un dique basáltico y acá de fondo estas areniscas, son formaciones sedimentarias que caminamos, que fotografiamos. Bueno, acá estamos con unos fotógrafos. Mucho avistaje de cóndores, muy fáciles de ver, pero grupos grandes, la verdad que como en pocos lugares de la región. Flores de alta montaña, esto que yo les mencionaba, ¿no? El camino tan alto permite tener flores de altas montañas muy pegaditos al camino. Especies endémicas. Bueno, esta es una... aparte, fíjense el entorno, ¿no? No es un jardín, es un roquerío, un pedrero bárbaro, y hay estas especies que son un milagro de naturaleza. Entonces nos gusta estar en la inmensidad de los lagos y los glaciares, pero también nos gusta estar en estos detalles, ¿no? Y acercar el pasajero a estos detalles, que tenga esa sensibilidad. Nieve en cualquier momento del año, esta es una foto de febrero, fines de febrero pasado, todavía en verano, antes de que la pandemia concluya con nuestra temporada abruptamente. Una nieve cayó a primera hora de la mañana y bueno, al mediodía cuando llegamos ahí ya se había ido la nieve, pero bueno, el manto blanco quedó y a veces en pleno viaje no sucede que se pone a nevar, así que termina siendo un atractivo más de esta ruta. Grandes cerros, en este caso el Cerro Ceballos, de casi 3000 metros de altura. Este es acá en este momento estamos en el punto más alto del camino, balcón panorámico hasta este cerro, y de ahí empezamos a descender a los Lagos Posadas y Pueyrredón, con el Cerro Colmillo, por ejemplo, más chiquitito, pero bueno, muy llamativo, una serie de atractivos que vamos a ir viendo al costado de la ruta, ¿no? La meseta de fondo, estas lagunas secas, con estas texturas tan lindas para fotografiar. Y bueno, y finalmente llegamos al Lago Posadas. Ahí vamos a alojar 2 noches. 2 noches en la Hostería Río Tarde. Un
un alojamiento de una envergadura increíble, algo inesperado, la verdad, que para esta Patagonia profunda. Bueno, ahí la verdad que cenamos re bien, descansamos bárbaro. Y los propios dueños son los anfitriones, quienes nos reciben, así que una calidez enorme. Es una hostería de 9 habitaciones, en general, cuando estamos ahí, estamos en exclusiva para el alojamiento, así que es como la casa nuestra por esas 2 noches. Y bueno, y después de dedicar 2 noches a la zona de los Lobos, Posadas y Porredón, vamos a volver a los antiguos, de alguna manera con este recorrido circular que vemos acá en azul, dedicando 2 noches a la zona del portal Pinturas, la zona de Cueva de las Manos. Vamos a volver por la ruta 40, por otra ruta bien diferente a la 41. Y bueno, y con este paisaje un poquito más conocido, si se quiere, ¿no? La Cueva de las Manos, este sitio de arte rupestre tan conocido, el sitio más importante de Patagonia sin duda, pero que una vez estando ahí uno se da cuenta que es mucho más que arte rupestre. No solamente hay manos pintadas, sino que hay, bueno, acá estamos viendo escenas de cacería. Yo veo guanacos muy bien pintados, en negro, en ocre, cazadores ahí en el centro, arriba, con la mano en alto, como corriendo, ¿no? Y bueno, un posible puma acá a la izquierda. O sea, hay mucho más que una cueva con manos. Y es mucho más que arte rupestre, porque en realidad para llegar a esos aleros hacemos una caminata muy sencilla por dentro del cañón del río Pinturas. Y destaco lo del cañadón porque cuando pensamos en Patagonia, pensamos en otro tipo de geografías, pensamos más en la cordillera, en el bosque, en el lago, ¿no? Y yo recién les mencioné de la meseta, ahora les estoy hablando de los cañadones. Entonces, pensemos en esta Patagonia como una combinación de geografías que no están tan asociadas a Patagonia. Si uno habla de un cañón, piensa en Talampaya, Cañón del Colorado, no piensa en Patagonia. Bueno, esta es una Patagonia de cañadones. Desde donde, bueno, podemos tener este hermoso almuerzo, esta vista panorámica, en un día sin viento, de todo el cañadón. O bueno, en el caso que esté un poco más ventoso, algo más reparado, más cubierto, pero bueno, en definitiva, una oportunidad para sumar gastronomía local. Los Antiguos es la capital nacional de la cereza, así que por ahí hay cerezas, frutillas del valle, tomates cherry, bueno, todo es local. La verdad que está buenísimo, y toda esa vajilla reutilizable, donde minimizamos los descartes. Bueno, tenemos toda una política ambiental que atraviesa todo lo que hacemos. Y les hablaba de la Patagonia de cañadones. Este es otro cañadón, en este caso el cañón Caracoles. Y lo que ven en blanco ahí no es nieve, es sal. Es un río de sal. Algo bastante inesperado, digamos, ¿no? Incluso con cierta creatividad tenemos fotos estilo Salar de Uyuni, así que no nos damos todos los lujos. Y para cuando yo ya estoy sorprendido, acuérdense que el día anterior estaba entre los glaciares, ¿no? Y las formaciones de mármol y la cordillera y bosque, ahora estoy en estos cañadones, este río de sal, y ahora estos senderos con tierras de colores. Parecería que es una foto del norte que se metió en una presentación de Patagonia. No, sigue siendo los antiguos, muy cerquita de Cueva de las Manos. Y no es simplemente una linda foto, sino que son cañadones que caminamos, los vivimos de adentro, lo cual es un plus. Son caminatas muy sencillas, muy poco desnivel, y que complementan muy bien a Cueva de las Manos. Bueno, dentro de este portal vamos a alojar que bueno, es un alojamiento inmerso en toda esta geografía, en esta diversidad de fauna, de plena naturaleza. Era una estancia que la Fundación restauró y donde
además de alojar nuestros grupos, tenemos la posibilidad única de compartir con el staff de la fundación, con los biólogos que están trabajando. La propia fundación nos recibe con un brief de bienvenida, con una explicación de este gran proyecto de conservación que antes brevemente les comenté yo. Y incluso alojando, no sé si ustedes lo logran ver, pero delante de la posta del refugio hay unos choiques bastante. Bueno, estamos rodeados de esa naturaleza increíble, ¿no? Así que acá vamos a alojar las últimas 2 noches de este programa de 7 días. Ahí les comparto el recorrido completo, ¿sí? Comenzando en Comodoro Rivadavia, ahí a la derecha de la imagen, ¿sí? Para destinar, como les decía, las 2 primeras noches a los antiguos, con ese full day a Chile, a las capillas de mármol. De ahí, los días 3 y 4 en la zona de los Lobos Posadas y Pueyrredón, 5 y 6 en torno al portal Pinturas del Parque Patagonia, y finalmente el día 7 volviendo a Comodoro Rivadavia, pasando por la lobería de Caleta Olivia. ¿Sí? Ahí está esta exploración transversal a toda la Patagonia central, que bien puede ser un destino en sí mismo para las vacaciones, o que, bueno, eventualmente se podría combinar con algún otro destino de cordillera, como Calafate, Chaltén, bueno, Bariloche. ¿Sí? Este programa implica 7 días, y entonces vamos a ver ahora algunas alternativas un poquito más cortas, más expeditas, si quiere. La Escapada de los Antiguos es un programa de 4 días, donde la dinámica de ingreso y egreso de la zona es la misma, con estos traslados desde y hacia el aeropuerto Comodoro Rivadavia, con esas visitas intermedias, y donde cada día de estos 4 vamos a tener una excursión principal. El día 1 lo vamos a dedicar a visitar el bosque petrificado de Sarmiento, alojar en los antiguos. El día 2, al igual que en el programa anterior, vamos a navegar a las capillas de mármol. El día 3, por el día, vamos a explorar la ruta 41, esa ruta tan escénica al sur de los antiguos. Y el último día, en la mañana, vamos a visitar la Cueva de las Manos, el Cañón del Río de Pinturas, y de ahí vamos a volver al aeropuerto Comodoro Rivadavia. ¿Sí? En definitiva, lo que intentamos con este programa es acercarlo a cualquier fin de semana largo. Es un programa que nació para que pueda ser una oferta ideal de fin de semana largo. Así como otras regiones tienen propuestas de fin de semana largo, aspiramos a que los antiguos también lo sea a partir de este programa, donde no hace falta días hábiles. A veces cuando el fin de largo es de 3 días, bueno, ahí sí puede que tomemos un día hábil, pero bueno, acuérdense de ese contraste que yo les presenté al principio de la presentación, donde llegar a los antiguos era casi que una expedición. Bueno, hoy ya directamente puede ser una propuesta de fin de largo, no es algo demasiado exótico, tan complicado. Y bueno, donde estas excursiones, no entro en detalle porque un poco las vimos, ¿no? Es la visita a las capillas de mármol, la excursión a la ruta 41, solo que en este caso no cruzamos al lago Posada, sino que volvemos a los antiguos. Las 3 noches las vamos a alojar, en este caso, en los antiguos. Y el último día, lo destinaríamos, como les decía, a visitar Cueva de las Manos y de ahí retornar al aeropuerto, ¿sí? Estos traslados, lógicamente, están pensados para ciertos aéreos, ¿no? O sea, típicamente volar a Comodoro Rivadavia con el primer vuelo de la mañana y retornar con el último de la tarde-noche, ¿sí? De esa forma, bueno, queda bien balanceado el día. Y bueno, y por último, ya entrando al final de la presentación, quería presentarles una última propuesta, también de 4 días, pero donde el punto de acceso no va a ser el aeropuerto Comodoro Rivadavia, sino que va a ser cualquier otro destino de Ruta 40, ¿no? Lo que tratamos con este último programa, Auténtica Ruta 40,
es que la región de los Antiguos y del Parque Patagonia pueda ser una complementación a cualquier otro programa que tengan previsto o que sus pasajeros tengan pensado entonces, que sea una extensión, ¿no? Como para que fácilmente encuentren opciones de cómo combinar esta Patagonia tan novedosa, poco visitada, con las otras más conocidas, los grandes clásicos como Calafate, Bariloche, Esquel, ¿sí? Entonces, ya acá no tenemos traslados operados por nosotros, sino que nos vamos a montar sobre servicios que hace años operan por Ruta 40, esta ruta que en su momento era toda de ripio y ahora es toda asfaltada y que vuelve como bastante más accesible. Los tramos de bus, que si bien son largos, al ser una ruta asfaltada se vuelve más confortable, donde los buses al principio se desarmaban y hoy ya son servicios ejecutivos, servicio cama, mucho más confortable, como les decía. Entonces, donde, por ejemplo, podríamos comenzar el itinerario en Bariloche, volar a Bariloche, destinar algún día a recorrer Bariloche, y bueno, y temprano en la mañana tomar un bus en Bariloche, o eventualmente en Bolsón, o también en Esquel, tiene cualquiera de estos puntos de inicio, para al final de la tarde arribar a los Antiguos. Nosotros obviamente los vamos a recibir en la terminal de bus, les presentamos el cronograma de actividades para los próximos días, van a alojar en los Antiguos. El día 2 y el día 3 de este programa lo van a destinar a diferentes excursiones. Típicamente solemos contemplar las excursiones a Cueva de las Manos y a las Capillas de Mármol, que son como los dos grandes atractivos más potentes, más reconocidos de la zona, pero son programas que permiten cierta flexibilidad. Uno podría agregar una noche más y sumar una tercera excursión, ¿sí? Por ejemplo, la Ruta 41. Es como, tratamos de que sea lo más versátil posible para adecuarse al pasajero. Y entonces al final del día 3 o eventualmente del día 4, combinar con un bus hacia el sur. Importante tener claro que el tramo sur, el bus del tramo sur, es nocturno, ¿sí? Por eso les digo al final del día 3. Después de, por ejemplo, visitar Cueva de las Manos, uno podría combinar con este bus para partir aproximadamente a las 9 de la noche de los Antiguos y llegar a las 7 de la mañana del día siguiente a El Chaltén, o saltearse Chaltén y terminar en el Calafate alrededor de las 10:30 de la mañana. Bueno, y después en Calafate, Chaltén, también dedicar algunos días y volar de repente de retorno desde el Calafate, ¿sí? Habrá aquel que no esté dispuesto a pasar una noche de bus, a pasar una noche en bus, y habrá aquel que diga, bueno, buenísima la opción del servicio nocturno, que me permite ganar un día en Patagonia, que a veces es el recurso escaso, ¿no? El tiempo. Así que bueno, el tramo norte es diurno, el tramo sur es nocturno. ¿Sí? Importante tener en claro eso. El programa es de 4 días y 2 noches, porque justamente una de las noches es en el bus, ¿no? Entonces, este sería como el último programita para de alguna manera entender y explorar las diferentes modalidades que tenemos como para incorporar esta zona en la oferta actual de Patagonia, tanto entrando de Comodoro Rivadavia como desde cualquiera de estos destinos de cordillera, en programas que pueden ir de una semana a 4 días, programas que, como les decía recién, que podían ser de fin de semana largo. Justamente acá les comparto el calendario de salidas para la próxima temporada de estos programas. Generalmente hay uno por mes, una salida por mes. Es si se quiere, el cronograma como punto de partida, que después iremos viendo cómo evoluciona la temporada y en base a eso ir sumando fechas. Van a ver, por ejemplo, ¿no? que las fechas de la escapada de los Antiguos abarca todos los fines de semana largos de octubre a Semana Santa.
¿no? Es un programa, como yo le decía antes, pensado para aprovechar los fines de semana largo. En el caso del programa de 7 días, algunos también tienen feriados incluidos y en otros casos no, pero en cualquiera comienza un sábado y termina, perdón, comienza un domingo y termina el sábado del fin de semana siguiente, ¿sí? Como para que siempre sean 5 días hábiles. Y por último, el último programa, el de Auténtica Ruta 40, lo bueno es que ya no tiene un calendario de salidas fijas, sino que puede operar cualquier día entre octubre y Semana Santa, porque es el periodo operativo típico de los buses por Ruta 40. Entonces, este último programa tiene esa versatilidad adicional, esa flexibilidad adicional de poder ofrecer, lo podemos ofrecer cualquier día de la temporada, ¿no? En cambio, en los otros nos tenemos que adecuar a este calendario que ya tenemos previsto, ¿sí? Yo espero, digamos, que con esta presentación haya podido, por un lado, comunicar los atractivos de la zona, el potencial que tiene en términos de fauna, en términos de geografías, de diversidad de geografías, y ni hablar de las condiciones naturales de poca visitación, ¿no? Tan valorado en este momento. Espero también haber podido dejar bien en claro las formas de combinarla con otras Patagonias, las formas de acceder a la zona, para que se den cuenta que no es complicado. Y también contarles que es creciente la cantidad de viajeros que están dispuestos a animarse a estos destinos novedosos, de repente a no tener un aeropuerto en la localidad, tal vez sacrificarse, si se quiere, un poquito más en pos de llegar a estos lugares poco visitados, donde las experiencias son súper auténticas, muy potentes, la verdad que son viajes inolvidables. Y bueno, como les menciono acá, sean bienvenidos al mejor distanciamiento social de Patagonia. Acá no tenemos que inventar nada, está todo servido naturalmente. Yo quedo atento a cualquier duda, a cualquier consulta. Les quiero agradecer nuevamente por la posibilidad a Vietur de contarles de esta Patagonia que tanto nos apasiona. Bueno, y ojalá los podamos recibir a ustedes y a sus pasajeros. Solíamos chocar las manos, así era la presentación que tuvimos siempre, bueno, este año pasamos al choque de codos. Bueno, quedo atento, voy a dejar de compartir pantalla como para poder vernos las caras. Creo que tenemos algún videito igual ahí de cierre.